Hola, ¿cómo estás? Soy David González. En este video quiero hablar sobre Juan Calvino. Yo creo que antes de empezar a hablar de Juan Calvino, yo tenía o de conocer acerca de Juan Calvino, solamente tenía el icono reformista en mi vida como Lutero. Lutero era ese personaje que yo reconocía como de los principales reformistas o de la iglesia protestante que conocía, ¿no? Cuando empezamos a estudiar sobre esta época de los reformistas y los protestantes, y leía a Lutero, me parecía muy interesante su vida, ¿no? Pero de lo cual ya conocí algunos antecedentes. Sin embargo, el encontrarme después con Juan Calvino me llamó la atención por lo que había pasado con Lutero y con lo que estaba pasando con Juan Calvino, que casi siempre fue a la par, fue muy a la par en el mismo año donde estaban haciendo aparición, ¿no? Dentro de la historia de la iglesia. Pero ante esto quisiera pensar sobre la antesala que existe sobre esto, ¿no? Yo creo que alguna vez dentro de la universidad vi algo sobre historia del arte y luego el entender esta materia y relacionarla completamente con la historia del arte que conocía, el entender la época y la cultura antes de Cristo y después de Cristo, como el Cristo, el punto intermedio entre la línea del tiempo, el comprender cómo las corrientes se fueron abriendo después de Cristo, de Jesús, y el conocimiento fue exponiéndose. El conocimiento ya no era tan limitado como antes, solo para ciertas clases sociales o controlado de cierta manera, aunque sí existía en ese punto de los reformistas algún elitismo sobre el conocimiento, ya era más abierto, ¿no? Entonces apareció una corriente helénica, la cual llamaba a que todos hablaban una misma lengua, y los que no hablaban esa misma lengua, que era la misma lengua de los romanos, se volvían completamente contrarios al gobierno de Roma, ¿no? Se volvían bárbaros. Entonces la educación se empezó a ver, ¿no? Las escuelas, las universidades empezaron a aparecer, y pues bueno, Lutero aparece de esa rama, ¿no? Dentro del helenismo, cómo él tomó el conocimiento y después en su vida había sido ya tenido una educación teológica, y después el darse cuenta de que tenía que reformar, ¿no? Pero cuando encuentras a Juan Calvino siendo un francés que había nacido en el año de 1509, encuentras que más o menos en el mismo tiempo de Lutero, él empezaba a tener un movimiento, pero en Francia. Pero él tiene una antesala diferente, porque Juan Calvino nunca quiso ser un pastor o un profeta o enseñar acerca de la palabra. Nunca quiso ser un líder espiritual. Él solo quería escribir. De hecho, su educación era una educación de alto rango, era una educación privilegiada que él tenía, y lo cual años después le generaría muchísima apertura o ayuda al tener esa relación con gente de alto mando, ¿no? de alta jerarquía o de alto menjurje. Pero Juan Calvino lo que hizo fue que él vivía con el dinero que los beneficios eclesiásticos heredados por su padre le daban, ¿no? Pero en el 1534 Juan Calvino decidió no seguir viviendo de eso. Él encontró que él estaba siendo sometido bajo la ley papal de ese entonces, y no sentía que estaba viviendo bajo un régimen que él no estaba de acuerdo, ¿no? Entonces en ese tiempo, y siendo que esta herencia que su padre le había dado sobre los beneficios eclesiásticos era su principal fuente económica, él no lo pensó y aún así decidió renunciar a ello, ¿no? Algo que me llama mucha atención es que este cuate lo que hacía era que lo que quería era escribir, era mostrar lo que era verdad, y así lo hizo, ¿no? Después de renunciar a estos beneficios, escribió un libro que se llama Las instituciones de la religión cristiana. Y esto fue un parteaguas dentro de la vida de Juan Calvino. Empezó a haber una revuelta porque él lo que hacía era que evidenciaba sobre los manejos que hacía la iglesia, pero sin embargo tomaba temas importantes como que Dios era la revelación, en la que la creación de la naturaleza humana también eran parte de Dios nada más, que Dios era el Redentor, que la gracia y los frutos espirituales también los mencionaba, y los medios externos como la iglesia y los sacramentos, de los cuales la población estaba viviendo completamente atado, ¿no? Este cuate Juan Calvino, tenía la idea de seguir avanzando e irse a Estamburgo a seguir
escribiendo y dedicarse en una manera pasiva a un lugar tranquilo en Estambul, donde había muchísimo más conocimiento que podía adquirir, solamente escribir y compartir lo que escribía. Sin embargo, en ese viaje hacia Estambul, él encuentra una ciudad llamada Ginebra. Esta ciudad, pues bueno, lo recibió con puertas abiertas, y la ciudad, él mostró y enseñó ahí algo de lo que él sabía, mostraba lo que en él creía y lo que estaba reformando en ese momento sin darse cuenta, y encontró que la gente de Ginebra le ofreció quedarse, ¿no? Por lo cual Juan Calvino nunca tuvo la intención de quedarse en Ginebra, porque iba directamente a Estambul, y lo cual él dijo, no voy a hacerlo, porque mi misión, mi objetivo es llegar a esta ciudad para escribir. Sin embargo, el mismo pueblo de Ginebra dijo, ¿sabes qué? Dios va a castigarte por no hacer lo que Dios te está pidiendo, y Dios te está pidiendo a través de nosotros que te quedes en Ginebra con nosotros y sigas enseñándonos de la palabra, ¿no? Por lo cual Calvino tuvo un temor a Dios, no un temor a la gente, sino un temor a Dios, y decidió quedarse. Pero la gente empezó a conocer más sobre esta reforma, que el gobierno de Ginebra lo sintió como una amenaza, entonces fue desterrado de Ginebra. Y cuando fue desterrado, él pues continuó su camino a Estambul, ¿no? En Estambul llegó, que era su objetivo final, duró ahí 3 años en una manera más pasiva, siguiendo estudiando y escribiendo. Pero después de esos 3 años, él decide regresar a Ginebra. Él tenía un llamado, tenía un deseo por crear una escuela, una academia, donde se enseñara acerca de este nuevo movimiento calvinista, que él aún no lo mencionaba de esa manera, pero este movimiento calvinista es lo que él creía, ¿no? De hecho, en algún punto Juan Calvino y Lutero se reúnen, pero nunca pudieron ponerse de acuerdo por temas de la Cena del Señor, ya que Juan Calvino mencionaba que Dios estaba en medio de la Cena del Señor, la presencia de Cristo en la comunión, pero que no bajaba el cuerpo de Cristo de las alturas, sino que el Espíritu Santo de los creyentes eran llevados al cielo con él dentro de la Cena del Señor. Y bueno, este tema nunca pudo cuajar entre Lutero y él, por lo cual nunca pudieron fusionar sus dos movimientos reformistas. Fíjate que en ese tiempo, cuando estaba en Ginebra, había un personaje llamado Miguel Cervelo. Era un médico que escribía en contra de la iglesia, el cual estaba en contra de sus movimientos, y estaba como siempre persiguiéndolo, atacándolo. Una vez, por lo tanto, este personaje era perseguido y había escapado ya de varias prisiones, y el gobierno lo seguía a este personaje llamado Miguel Cervelo. Y una vez que estaba escondiéndose sobre esa persecución que tenían sobre él, llegó a Ginebra y escuchó en medio de un culto, en medio de un estudio que Juan Calvino estaba haciendo, se encontró a Miguel Cervelo, ¿no? Entonces la gente lo reconoció, y entonces fue atrapado y llevado a su condenación, ¿no? Terrenal. Por lo cual, en este punto, Juan Calvino lo que hizo es que hizo 38 acusaciones, preparó 38 acusaciones, lo cual estaban acusaciones en contra de él, de Miguel Cervelo, donde él decía cómo estaba amenazando a la iglesia y todas las equivocaciones que estaba diciendo acerca de la iglesia. Por lo cual, el gobierno de Ginebra no tuvo más que encontrarlo culpable, ¿no? Y fue asesinado, fue quemado como un hereje. Lo que hacían ahí en Ginebra era, lo que era hereje era quemado vivo. Entonces nunca fue el deseo de Juan Calvino el que tuviese ese tipo de muerte. Sin embargo, la ley en ese tiempo lo testificó como hereje, y la muerte por un hereje de ese tipo, ¿no? Entonces así fue. Este personaje, Miguel Cervelo, murió quemado, por lo cual Juan Calvino se volvió aún más. Algunas personas tuvieron miedo de él, a otras personas lo respetaron más, y muchos más creyeron en la palabra de Dios, ¿no? Y empezó así la reforma de Juan Calvino. Entonces a mí me parece increíble lo que Juan Calvino pudo enseñándonos, cómo Dios lo toma y le muestra lo que quiere hacer. Aún cuando él tenía un plan, cuando él tenía una expectativa, Dios lo toma y lo lleva a un lugar donde no es lo que él quiera, sino es lo que Dios quiere y lo que Dios necesita, y donde Dios lo va a utilizar, ¿no? Entonces,
el cómo Dios te toma y usa tus talentos y te lleva a una escuela, a un trabajo, si lo llevamos en este momento, te lleva a una escuela, a un trabajo. Dios quiere que ahí donde estás, en tu trabajo, en la escuela, en tu familia, en tu colonia, en tu barrio, con tus vecinos, con quien sea que sea, testifiques acerca de él, ¿no? Y me parece increíble cómo Dios lo tomó, lo llevó a una escuela donde conoció mucha gente poderosa para después poder mostrarle acerca de lo que era Cristo, de quién era el Redentor. Y bueno, lo dejó y lo dejó que cruzara muchos caminos para después tomarlo como estandarte para que Dios fuera glorificado. Y bueno, creo que esa es la misión como todos nosotros, como seguidores y creyentes, que Dios nos tome y nos muestre, se muestre a través de nosotros en cualquier área donde estemos, ya sea en la escuela, en el trabajo o en cualquier cosa que desempeñemos. Así es, me parece increíble lo que ha pasado con este reformista. Y pues bueno, así es. Así que a seguir aprendiendo, leyendo y estudiando más. Que Dios los bendiga.